Eso pone más contentos a los que estamos acá de este lado queriendo compartir información y definitivamente, como siempre digo, todos aprendiendo de todos. Un cordial saludo para esta gente maravillosa. ¿Cómo estás, mi querido Germán? Mi querido Pipe, aquí estaba con unos temas logísticos y queriendo poner la luz como la tuya, pero no lo logré. Estoy por aquí en un rinconcito de la casa, justo donde tengo internet. Pero bueno, estoy seguro que nos están escuchando bien. Y también sé que para la próxima transmisión voy a tener aquí todo full, todo full, todo full. Estamos en temas de instalación, pero felices, todo marchando perfecto. Pero te ves perfecto, que lo importante es que se vea tu cara para que la gente esté ahí súper conectada y se ve perfecto y maravilloso, amigo. Así es que, bueno, pues genial. Yo creo que pues podemos dar inicio. Ahí dejamos un videito rodando esos primeros minutos a los que se conectaron. Eh, pues para esa maravilla de mundo que nos visualizamos, ¿no? Cosas muy futuristas, pero que en realidad hoy son un hecho, ya no es ciencia ficción. Así es que, amigo, pues adelante, pues creo que ya estás ahí estás como co-host Sí. para compartir tu pantalla y bueno, estamos listos para iniciar. Pipe, estaba yo pensando que quiero compartir algunas cosas y quisiera que esto lo hiciéramos lo más orgánico posible. Es que yo estaba mirando y esa presentación que tú me sugeriste habla de temas técnicos, del Bitcoin, de los mercados, de la bolsa, de las expectativas que hay respecto al tema del ETF, del Bitcoin. Y sí, o sea, chévere esos temas. Pero tú sabes que eso estaba diseñado más para una presentación en un evento de gran formato Claro. donde mi participación era un tema técnico, pero yo creo que a esta hora de la noche podemos tocar unos temas que aunque tangencialmente va a llevar todo el tema de tecnología y el tema de las cripto, creo que podemos tocar unos temas más enfocados al tema de la mentalidad, más enfocados al tema de lo que nosotros tenemos en este momento frente a nuestros ojos, gracias a lo que nos está ofreciendo la tecnología y cómo si tenemos la mentalidad correcta, que nosotros llamamos el mindset, y eso podemos unirlo con la tecnología en un momento histórico donde las cosas van caminando a otra velocidad, podemos convertir la información en vida. Pipe, yo llevo muchos años, pero te estoy diciendo desde el 2011, o sea que ya son 12 años, en los que vengo entendiendo que ya no se trata de los que saben y no saben, se trata de los que pueden convertir la información en vida. Y para mí convertir la información en vida es poder coger los conceptos de una manera que uno los pueda aplicar y generar cambios sustanciales. Yo pienso que la educación tiene que generar transformación. Si la educación no genera transformación, no me estoy educando, simplemente me estoy informando. Y yo quisiera que de hoy, esta posibilidad que tenemos aquí, de este encuentro, con los amigos que están aquí reunidos, quiero que se lleven elementos, que los puedan llevar ya a la práctica, que hoy cuando se acuesten a dormir, queden con la sensación de, wow, me quedé con esta herramienta y estas cosas las puedo aplicar desde ya y voy a empezar a convertir esta información en vida. ¿Cómo así en vida? En resultados. Y pues tú sabes que los resultados no solamente son desde el punto de vista de cosas, ¿sí? Obtener cosas, sino que los resultados son desde el punto de vista de satisfacción, porque nada hace uno con la casa muy linda, con el carro muy lindo, con el yate o con el avión o logrando comprar las acciones del club o el viaje de sus sueños, si finalmente esas cosas no te hacen sentirte bien, no te hacen sentirte mejor, no te hacen feliz. Si tú no te estás sintiendo feliz, sí, lo lograste, pero definitivamente ese no es el juego. Entonces quisiera que pudiéramos hacer el tema así tan interactivo y creo que para ese propósito, Pipe, tu presentación, porque es que ahorita la estaba viendo, es como densa. Para ese propósito creo que tu presentación es más pertinente y que fuéramos manejando el tema así conversadito. Me parece maravilloso, además lo que estás diciendo, Germán, tiene todo el sentido en la parte de aplicar la información. Yo también soy un firme creyente que el Internet
es algo que democratizó la información antes de la era del Internet, y el Internet era algo con lo que se soñaba desde los 60s, 70s. Sin embargo empezó a suceder a nivel de casas por allá hacia finales de los 80s, y creo yo en mi tesis que la atracción real empieza después del año 2000. Entonces, estamos viviendo una democratización de la información donde empodera a las personas, porque todo lo que se puede llevar masivamente empieza a generar un empoderamiento, pero como tú dices, una cosa es informarse y otra cosa es aplicar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, así es que estoy de acuerdo contigo en que llevemos esa charla así, porque hoy, como tú dices, las personas se van a poder llevar elementos en lo que se refiere a una mentalidad abundante enfocada a una economía digital, porque además yo soy de los que creo que estamos en una transición de la historia, pero súper emocionante, porque es que han habido transiciones muy interesantes, han sucedido cosas muy interesantes, por decir, cuando pasamos de las carretas a los ferrocarriles, cuando luego nació la era industrial con los automóviles. O sea, hay épocas muy interesantes, pero esta época, esta transición, que varios de los que estamos aquí, ahí vamos a revelar las edades, nos tocó ver televisores blanco y negro, a hoy estar con un dispositivo móvil que tiene más poder computacional que el presidente de los Estados Unidos hace 30 años. Entonces, esto es algo impresionante de lo que está sucediendo, y por eso yo también, cuando hablamos de mentalidad abundante, digo, lo primero que tenemos que estar claros es que si nosotros pensamos en abundancia en términos de recursos naturales, si creemos que los recursos naturales son limitados, y esa es una cosa donde vamos a mostrar datos ahí, Germán, porque yo creo que ese es un buen punto de arrancada, Sí. pues entonces difícilmente vamos a llevar nuestra abundancia material o nuestra abundancia de relaciones. Entonces yo por eso siempre soy un firme creyente en que si vemos los datos reales de lo que está pasando, y creo que por ahí podemos empezar, voy a compartir justamente esa parte de la presentación, incluso me Sí. voy un pedacito atrás, porque yo creo que este dato contigo se vuelve totalmente interesante, que lo toca. Ah, no, era justamente, bueno, y a mí me gusta siempre también aclarar para las personas. Me gusta aclarar para las personas qué es futurismo, porque a veces la gente se lleva a la cabeza que estamos tratando de adivinar el futuro, que si esto es algo esotérico. Y el futurismo no es otra cosa más que la observación, el estudio y el entendimiento del comportamiento de las tecnologías en general. Yo les llamo las tecnologías exponenciales, con el propósito de desarrollar esa mentalidad abundante. Obviamente, ese es desde la perspectiva del futurismo, pero incluso desde tus enseñanzas que he tenido, en las cosas que tú me compartes a través de las leyes universales, son cosas que se empalman literalmente. Lo único que yo veo es que esta parte del futurismo a veces nos da unas herramientas muy puntuales en esa observación de las tecnologías, pero se enlazan con los temas tuyos, pues porque esto lo hemos hablado 200 veces, que por eso fue que nos lanzamos. También quiero que sepan que nos lanzamos. Yo le decía, Germán, nosotros hablamos horas y sabemos que son temas de mucho valor y se quedan solo para nosotros. No, empecemos a lanzar esto, hermanos, semanalmente, porque esto es muchas cosas que yo sé que las personas quieren escuchar. Entonces, pues me da mucho gusto. Aquí estoy viendo personas maravillosas, familiares, amigos, amigas. Entonces, me encanta ver mucha gente aquí conectada. Entonces, pues, para Pipe, ponernos en contexto, dale, adelante, amigo. solo una cosita. Yo desde hace un tiempo para acá, cuando comparto información, yo me imagino como si mi madre estuviera escuchando. Es Y correcto. yo comparto la información porque tú sabes también que en las clases de trading, ahí se conecta mi mamá todos los días. Ella en Así es. este momento está en París, haciendo pues todo un tour por Europa. En este momento está en París. Entonces sé que no nos está aquí acompañando porque hasta ahora ya, pues no sé cómo están los horarios en este momento. Debe estar durmiendo en este momento, pero mira que quiero ahí hacer un apunte como si mi mamá estuviera escuchando, porque mira que estabas ahí en esa lámina de la tecnología, del futurismo, y es Ajá. simplemente hacer énfasis en algo. Miren, tecnología. Entonces, cuando vemos ahí esa descomposición etimológica, entonces uno dice, ok, es la ciencia de la técnica, ¿sí? Tecno de técnica, logía de ciencia, es la ciencia aplicada a poder llevar la técnica del ser humano a unos mayores niveles de desarrollo. Ojo, pero ¿para qué queremos que esa técnica
se desarrolle, porque a través de la técnica es como nosotros podemos estar aquí conectados en vivo, interactuando. A través de la técnica hay personas en este momento en ciudades donde están bajo cero y están confortables con calorcito. A través de la técnica hay personas que están en una ciudad de mucho calor y se sienten frescos. A través de la técnica hay personas que en este momento tienen su dinero trabajando, como mi mamá. Mi mamá es una mujer que trabajó muy duro toda la vida como profesora y en este momento, gracias a la técnica, genera más de $4,000. Hoy me mandó el pantallacito de cuánto se ganó y este mes se ganó más de $4,000 y no importa que ella esté en este momento en Europa. Toda la vida fue profesora y hoy en día, gracias a la técnica, el dinero, que es energía, está trabajando para ella. Entonces, simplemente es ir entendiendo que el ser humano, en la medida en que va desarrollando la técnica, va a tener la posibilidad, muchas cosas que nos va a hablar Pipe ahorita, la posibilidad de extender la expectativa de vida, extender la calidad de vida, porque no es solamente la idea es vivir más, sino mejor, extender todas las posibilidades para que mi salud se pueda mantener lo mejor posible. Ojo, pero hay un elemento, y solo quiero dejarlo ahí porque más adelante van a entender por qué, pero hay un elemento fundamental para que el ser humano, ojo con esto, que a mí esto me parece sustancial, hay un elemento sustancial para que el ser humano pueda seguir teniendo un mayor avance y desarrollo en términos de técnica. ¿Saben cómo se llama ese elemento? Y ojo que aquí sí me pongo un poquito trascendental. Ese elemento se llama respeto. Y es que este mundo no es algo azaroso que depende de unas cuantas leyes que establecieron algunos países a nivel internacional por medio del derecho internacional o el derecho constitucional. No, no, no. Hay unas leyes que van más allá de los derechos humanos. Hay unas leyes que van más allá del ordenamiento del hombre y esas leyes están diseñadas para que nosotros en la interacción humana aprendamos a respetarnos. Ojo, si no hay suficientes niveles de respeto, entonces el ser humano como especie no va a tener suficiente acceso a la información que nos va a permitir el siguiente nivel de desarrollo tecnológico. ¿Por qué yo les digo esto? Porque ustedes se van a empezar a dar cuenta que cuanto más nos vamos organizando como cultura, cuanto más nos vamos organizando como sociedad, cuanto más respetuosos nos vamos convirtiendo de las distintas leyes y de las normas, menos guerra tiende a haber. Yo sé que a veces la gente se preocupa, uy, pero es que la inseguridad, pero es que la guerra, pero es que la corrupción, sí, sí, pero como decía Pipe este fin de semana que estábamos con la familia de él, sí, sí, todavía la cosa en algunos países es complicada, pero es que usted no imagina cómo era 40 años atrás. Esto tiende a mejorar, pero en la medida en que vamos mejorando en esa parte, el ser humano se le va a ir revelando y las personas que están a la cabeza de la investigación y desarrollo van a empezar a tener cada vez más elementos que pueden apropiarse porque sin los niveles suficientes de respeto, miren, las tecnologías que nos van a llevar al siguiente nivel, sin los suficientes niveles de respeto, harían que hoy con esas tecnologías, desaparecemos como sociedad. Hoy, teniendo acceso a esas tecnologías con los niveles de respeto que hay, nos autoaniquilaríamos como especie. Entonces usted dirá, no, pero y entonces eso depende de los grandes dirigentes, de los grandes inventores, entonces eso depende de Elon Musk y de la gente que está a nivel de él. No, eso depende de cada uno de nosotros, porque si cada individuo hace conciencia de la necesidad de respetar las normas más inmediatas, los acuerdos en su casa, los acuerdos en la copropiedad donde viven, los acuerdos en la comunidad donde se encuentran, en la ciudad, en el país donde están, respetando las leyes. Miren, yo sé que suena utópico, pero si cada individuo se compromete a ser un poco más respetuoso de los acuerdos que tiene con su pareja, con sus hijos y su entorno, y de los acuerdos sociales que les llamamos leyes, mire, si cada individuo se encarga de eso, generamos una masa crítica y eso empieza a afectar la mente colectiva de muchas personas a nuestro alrededor. Y yo sé que inicialmente usted dirá, sí, pero aquí apenas somos 44 personas, eso no hace un gran cambio. Miren, hoy somos 44 personas,
Pero si de aquí salen unos elementos que usted hoy mismo se lleva para aplicarlos y eso empieza a generar un impacto en su vida, miren, ustedes se van a empezar a dar cuenta cómo ese pequeño impacto puede hacer que el día de mañana Pipe necesita tener una sala de Zoom no para 500 personas, sino para más personas. Pero si esto empieza a generar unos resultados sustanciales. Denme un segundito. Yo aquí, Pipe, ¿tú tienes la forma de que todos puedan tener el micrófono cerrado para que no hayan interferencia? Ya quedaron ahí Sí. cerrados. Si algo se nos estaba colando, pero ya. Entonces voy terminando esto porque es que esto ahorita lo vamos a empalmar. Si cada individuo asciende un poquito en su nivel de conciencia, miren, eso se vuelve como un virus. Y ahorita también vamos a hablar un poquito por qué Bitcoin, pero eso se vuelve como un virus, eso es contagioso, eso se pega. Y si logramos una pequeña masa crítica empezar a hacer esos ajustes, usted no se imagina cómo los niveles de inspiración en usted van a subir para que usted sea más eficiente en su trabajo. Los niveles de inspiración en las personas que están trabajando en temas de liderazgo van a subir para que sean más influyentes. Los niveles de respeto de las personas que están en este momento en la administración pública de cada una de nuestras ciudades y nuestros países empiezan a subir a otro nivel. Los políticos no son malos porque ser político sea malo. Los políticos funcionan como funcionan porque nosotros como individuos permitimos ciertas cositas en nuestra vida cotidiana y cuando de entre nosotros se eligen personas para la administración pública, ¿de dónde salen? De entre nosotros. Y si nosotros nos permitimos cositas que no están tan bien, pero no están tan mal, pues de entre nosotros salen los que van a manejar el presupuesto público y ahí es donde empezamos a ver una dinámica en la que uno dice, pero es que los políticos, no, no son los políticos, somos nosotros. Entonces simplemente es ese planteamiento para que ustedes entiendan, miren, la tecnología va a empezar a avanzar en la medida en que el individuo esté listo, porque el desarrollo espiritual es individual. Y si cada uno se encarga de esa parte, a nivel colectivo vamos a empezar a ver una transformación masiva. Solo quería dejar eso ahí, Pipe, porque yo quiero darle tono a Sí. esta interacción y lo que acabo de decir sé que va a tener mucho sentido a la luz de lo que tú nos vas a mostrar. No, y es que además quiero que sepan, o sea, esto que habla Germán englobado en un título es las leyes universales por las cuales ha funcionado este universo por siempre, y desde que no existimos nosotros. De manera que Germán es la persona, yo había visto algún par de cosas de grandes personalidades, pero Germán es una persona que comunica esto y crea un contexto, porque con Germán hemos tenido charlas que a veces cree la gente que sonarían raro, y lo voy a decir por delante, porque como dice Germán, al final van a entender cosas. Podríamos hablar de Bitcoin y espiritualidad y la gente dice, no, pues no tiene nada que ver lo uno con lo otro porque es que Bitcoin es un activo totalmente de especulación y en cambio la espiritualidad es otro tema y nosotros hemos encontrado unos ángulos que trae consigo tremenda responsabilidad, tremendo cambio en la arquitectura del sistema monetario porque justamente lo que está hablando Germán, o sea, la innovación simplemente nos lleva es a encontrar mejores caminos, pero con el buen uso. Ahí es la parte del respeto que habla Germán, así es que estoy, pero súper alineado con ese contexto que creaste. Y pues entonces empecemos a hablar un poco de datos porque nuestra mente lógica también a veces con datos es que entiende cosas. Entonces había algo interesante de lo que decías y es que creemos que estamos cada vez peor. Y ahí es donde yo digo, tenemos que tener ese pensamiento crítico porque miren, solo en los últimos 100 años, aquí hay 8 datos que para mí son supremamente relevantes, solo en los últimos 100 años hemos doblado la expectativa de vida. Hemos triplicado el ingreso per cápita ajustado a la inflación. Estos son promedios a nivel mundial. Hemos reducido 10 veces la mortalidad infantil, o sea, hace 100 años era una lotería sobrevivir en el nacimiento nomás. Hemos Pipe, reducido, una ajá, cosa ahí. Mario Alonso Puig el otro día estaba en una conferencia donde él decía que cuando murió el abuelo, fueron a sacar unos documentos de un baúl que tenía el abuelo y entre los documentos encontraron un recorte de periódico. Tú sabes que Mario Alonso es español ajá, y sacaron un recorte de periódico de hace más o menos 100 años. Es que tú estás hablando ahí de 100 años. Hace más o menos 100 años. ¿Cómo te parece que el señor guardaba ese recorte porque algo ahí lo nombraron a él algo había hecho y él guardó el recorte como un recuerdo de un logro personal? Pero
lo que se percata Mario Alonso es que ese periódico, entre sus titulares, tenía un titular que decía, muere arrollado por el tren. O sea, esto nada tiene que ver con el abuelo de Mario Alonso, solo que Mario Alonso lo trajo a colación para Sí, esto que tú estás diciendo. Muere arrollado por el tranvía un anciano de 40 años. imagínate, un ¿Y anciano. qué es lo que pasa, Pipe? Es que estamos hablando que hubo una época, y por ejemplo, en ciudades como París, donde eran familias que tenían 12, 13, 14, 15, 16 hijos, pero solo sobrevivían 4, si mucho 5, ¿sí? Era una época en la que muchos nacían, pero no todos se criaban, y la gente que lograba vivir hasta los últimos años eran más o menos los 40, 45 añitos. Así es, así es. Entonces, esos son los datos interesantes de entender que si nuestra mente vive trágica, entonces vamos a percibir que estamos viviendo una tragedia. Pero por eso es que a mí me encantan los datos para poder ver cómo también hemos reducido el costo de los alimentos en un factor de 10 y en la electricidad 20x y hemos reducido el transporte 100x. Imaginémonos solamente el transporte de carretas a ferrocarril, o sea, cuando salieron los ferrocarriles en los trenes, o sea, cayó 100 veces el transporte en los últimos 100 años, hoy en día contenedores gigantescos en barcos. Hemos reducido el costo de las telecomunicaciones, imagínate, por un factor de 1000x. Entonces, hay que entender, y esto le suena raro a la gente cuando uno dice, estamos en la época más pacífica de la historia del hombre. Entonces la gente brinca ya y dice, no jodas, estamos en una guerra entre Rusia y Ucrania y sigue sucediendo mucha violencia. Hombre, sí, es una guerra sin sentido, pero es que hace 1000 y 2000 años, desde que nacías, tal vez estabas condenado a ir a una guerra y era unas masacres impresionantes y sobre todo las muertes porcentualmente respecto a la población. Hoy en día, lo que pasa es que, y ninguna muerte está justificada, mucho menos por violencia, pero estamos hablando de cosas que realmente están más amplificadas por la información y todo esto incluso tiene un sentido. Todo esto tiene un sentido, es que los medios de comunicación supieron, incluso ya hoy en día, la gente que más comunica a través de canales de YouTube, a través de todos los medios digitales poderosos que tenemos, saben que con un título negativo enganchan más. Yo me he resistido todo el tiempo, por más de que nosotros compartimos tú y yo cosas, Germán, nos hemos negado totalmente a poner títulos que simplemente sean un anzuelo. ¿Por qué? Porque es que esto es un tema desde nuestra biología. Nuestro cerebro reptiliano, que fue la primera parte del cerebro que se desarrolló, pues nos permitía tomar dos decisiones, o pelear o correr, porque la fiera era más grande que nosotros. Entonces hay que entender de que hoy en día difícilmente nos va a perseguir una fiera, pero si nos bombardean múltiples dispositivos con noticias negativas, pues para el cerebro no hay otra cosa más importante que mantenernos vivos. Y adivinen qué es lo que va a tener, obviamente, en atención, pues todo lo negativo. Entonces, lo positivo, pues queda totalmente fuera del mapa por ese momento, porque no hay ningún interés para el cerebro. ¿Por qué? Porque entonces los medios están totalmente claros que con esa negatividad nos mantienen ahí. Entonces la gente empieza incluso a distorsionar su realidad. Ahora, Germán, mira estos datos, que estos son los que más me emocionan cuando hablamos de crear una mentalidad abundante, pero ni siquiera hablando de la abundancia personal ni la abundancia material. Es que a veces decimos, no, estamos con problemas energéticos supremamente graves en este momento en el mundo. Hombre, pero ¿no será que más bien es un problema de conversión, o sea, de innovación? Resulta que el sol nos da 5000 veces más energía de la que consumimos diariamente. Entonces, ahí es donde entra todo este tema de la innovación, ahí es donde entra todo este tema de la tecnología visto desde el ángulo que mencionaba Germán. O sea, si logramos la conversión correcta, vamos a tener energía ilimitada para el mundo entero. Eso para mí es un tema de abundancia espectacular, resolver esas primeras necesidades del mundo entero. Lo mismo podríamos decir del agua. El agua decimos, uy, hay escasez de agua en ciertos sitios y se muere en personas porque no hay la suficiente agua. Hombre, también es un problema de conversión. Batallamos por el 3% de agua de los ríos y lagos, agua dulce, pero lo que no hemos logrado es una conversión efectiva de convertir el 97% más de agua, o sea, ni siquiera necesitamos toda, pero es agua salada, convertirla definitivamente en agua que sea potable. Incluso en el proceso del agua, o sea, ya se han desarrollado formas de captar en desiertos el agua que está siendo evaporada y subiendo, obviamente, a hacer el ciclo que hace el agua. Entonces,
nuevamente, desde estos datos es que podemos desarrollar esa mentalidad abundante. Y ahí podríamos seguir, porque la gente me dice, no, pero yo sí te podría decir que la tierra es limitada. Yo te podría decir, pues no es tan limitada porque cuando tú miras que una zona urbana se empieza a desarrollar, pues cada vez vamos más vertical, o sea, cada vez tenemos más pisos en edificios en las zonas más costosas del mundo. Y aparte, si miramos hacia afuera, porque pronto será una realidad conquistar nuevas tierras fuera de nuestro planeta, entonces la tierra se vuelve ilimitada. Entonces, por allá también me han revirado en conferencias y dicen, no, pero entonces los metales preciosos sí son limitados. Y yo les digo, pues los metales tampoco son limitados porque solamente en 2 asteroides la NASA ha descubierto que tenemos muchos más metales que todos los metales combinados en la Tierra. Entonces, realmente es un tema de perspectiva, Germán. No sé si Sí, quieres contar algo ahí. te quería decir algo, es que yo no sé si tú viste hace como 8 meses la noticia de que Elon Musk había identificado, tú sabes que él es el que en este momento el contratista más importante para la NASA, él es el que le presta los servicios a la NASA, Yes. y yo no sé si viste la noticia hace como 8 meses que Elon Musk estaba hablando de la posibilidad y de que ya se cuenta con la tecnología para interceptar un asteroide que estaba repleto de oro. Entonces, eso a mí me daba risa porque si él logra hacer eso, pues el oro pasaría a ser un material tan descartable como es hoy el aluminio, ¿sí? Es Porque correcto. habría demasiado oro disponible, tiene muy buenas características y propiedades químicas como conductor, pero sería interesante porque como reserva de valor, pues perdería toda la razón de ser. Pipe, pero como yo quiero que se vayan quedando con cosas para que tengan conciencia con elementos sencillos de masticar, Pipe, cosas que tú me has enseñado. Amigos, tengan esto en cuenta. Miren, mire esto. Porque ahí Pipe nos está hablando de dos ejemplos, energía y agua. Ojo, amigos, pero es que no solo es el tema de los recursos y un elemento tan importante como la energía, que ustedes saben que por el petróleo hay guerras, ¿sí? Sino que miren elementos como por ejemplo la medicina. La tecnología en términos científicos aplicados a la medicina, para nosotros estar bien, hace que uno diga, hombre, pues si un médico lo dice, entonces yo debería hacer caso. Mire, yo quiero que ustedes tengan en cuenta algo para que empecemos a entender por qué es fundamental lo que estábamos hablando ahorita, el tema del respeto. Pipe, por ejemplo, me enseñó desde hace un tiempo que los aceites vegetales son gravísimos para la salud. Y ese es un tema que estoy seguro que en algún momento Pipe nos lo va a desglosar, cómo se convierten unos aceites que pueden ser buenos, unas grasas que pueden ser buenas, les ponen hidrógeno y entonces se convierten en unas grasas que son absolutamente nefastas para la salud y las reinas son aceite de soya, aceite de girasol, aceite de canola, aceite de maíz, aceite de algodón. Todos los aceites vegetales procesados de la manera como hoy en día están procesados, miren, deberían ser prohibidos. Ahora usted se preguntará, ¿y por qué no son prohibidos? Bueno, a principios del siglo pasado, una compañía llamada Crisco, que hace parte de Procter Gamble, desarrolló el primer aceite inoloro, insaboro, que no se dañaba y que permitía muy fácil cocinar. Y Crisco, siendo una empresa de Procter Gamble, invirtió en ese momento $5 millones en una campaña de marketing para ir y fondear proyectos a nivel de los más altos estándares de investigación en cardiología, fondeaban proyectos y le empezaron a enseñar a los cardiólogos en las principales facultades de cardiología que la grasa animal estaba mal y desde aquel entonces empezó una propaganda por parte de los mismos cardiólogos y las asociaciones de cardiología de decirle a la gente que el colesterol era malo y yo sé que todos ustedes crecieron como yo creyendo que las grasas animales son malas, que por ejemplo la grasa del cerdo es mala y que el colesterol es malo. Miren, hoy en día
Cuando ustedes empiezan a ver las investigaciones, todo lo que hay, ya es evidente, ya es súper evidente y los médicos funcionales están encargándose de educar a la gente. Es súper evidente que nada está más equivocado que estos conceptos que solo pretendían que un producto se vendiera. Entonces vamos otra vez ahí al centro de lo que estábamos hablando. El respeto. Cuando yo tengo una compañía que saca un producto que es rentable y yo necesito que se venda porque yo quiero ser rico, porque yo soy el dueño de la compañía, entonces yo le pago a las asociaciones de cardiología para que digan que las grasas animales son malas y entonces me posicione esta grasa vegetal que es la realmente peligrosa y la posicione. Miren, así como eso, hay un montón de elementos flotando en el ambiente que no nos convienen, que la medicina ya lo sabe, que cada vez hay más estudios, pero que si todavía están ahí flotando en el ambiente y se comercializan, es porque unos cuantos que todavía no entienden el tema claro de respeto hacia los demás, básicamente quieren seguir haciendo dinero. Miren, este es el llamado que tenemos todos nosotros a través del acceso ilimitado a la información. No es para estar pescando información negativa que le divierte a mi cerebro, porque ya Pipe lo explicó. Todo lo que tiene que ver con peligro, ¡pum!, mi cerebro es atraído hacia allá. Miren, si podemos empezar a hacer conciencia de esto que estamos hablando, uno empieza a sacarle tiempo ya no a ver esas noticias negativas que no le aportan nada a uno, sino empezar a ver, bueno, qué es medicina funcional. Bueno, ¿cómo es el tema de los procesos inflamatorios que genera la leche, por ejemplo? ¿Por qué no deberíamos consumir leche? Bueno, ¿cómo funciona este tema de los aceites vegetales? Bueno, ¿cómo yo podría apoyarme en el ayuno intermitente y cómo yo podría entender un poco más el tema de la insulina y la relación con el glucógeno y con los alimentos y con las azúcares y las harinas refinadas? Miren, ahí es donde uno va a empezar a darse cuenta que de todo el universo de información disponible, si uno sintoniza bien el canal, uno va a empezar a pescar la información correcta para empezarla a aterrizar ya en nuestra cotidianidad, a aprender a comer lo correcto, a elegir la información correcta, a identificar las oportunidades correctas, a ver con claridad las herramientas de productividad correctas y de esa manera vamos conduciéndonos hacia unas mejores condiciones de salud, hacia unas mejores condiciones económicas y hacia unas mejores condiciones de interacción con más respeto, con el entorno y con las personas que me rodean. Bueno, Pipe, simplemente quería Oh, es que decir, mira lo que decías, Germán, tocas un punto buenísimo. A mí, ay, te lo juro que a veces pierdo la paciencia con la industria de la alimentación porque confunden a la gente con cosas como, y esto de verdad, o sea, no es un juzgamiento, al contrario, es que es un ejemplo perfecto para que se den cuenta de cómo juegan con todos estos temas, porque además son los que más dinero invierten en las universidades para que encuentren factores que sí avalen las cosas que ellos hacen. Ustedes encuentran una mantequilla cuando, entonces, en algún momento desacreditaron el tema de la leche, ¿no? Entonces luego te encuentras una mantequilla que dice libre de colesterol y te pones a mirar los ingredientes, porque también en estos días estaba conversando con alguien y le decía, es que la tabla nutricional no importa, lo que importa son los ingredientes, y los ingredientes son puros aceites de semilla vegetal, una cosa inventada en la era industrial. Y yo digo, por amor a Dios, pero por supuesto que no tiene colesterol porque no proviene de un animal, lo que estaba diciendo Germán. El colesterol no es malo. Entonces se hacen una publicidad de no contiene colesterol, pero pues claro, porque es que, vuelvo y te digo, y perdón, aquí no se me van a salir malas palabras, pero es que por supuesto que no va a tener colesterol porque no es proveniente de un animal. El colesterol solamente puede venir de un animal y no es malo, como dice Germán. Y así nos podemos ir en mil ejemplos. Es que por eso nosotros al final queremos llegar con estas charlas que van a seguir sucediendo probablemente semanalmente, empezar a hacer unos workshops presenciales y también digitales de horas, porque esto no son temas. Yo también quiero hacer un llamado a la conciencia, a la curiosidad que decía Germán, es que tenemos que investigar qué es medicina funcional, es que tenemos que investigar entonces qué es colesterol, pero con fuentes, muchas fuentes, porque te empiezas a encontrar la gran publicidad de las grandes compañías, pero también te empiezas a encontrar con información real. Entonces tenemos que ser curiosos y tenemos que dedicar el tiempo en no pretender decir, no, en una horita que esté ahí con Germán y con Pipe, resuelvo ya lo de la alimentación y la economía digital y todo. No. Al contrario, esto es un abrebocas
para que luego los que quieran seguir creando comunidad con nosotros, vamos a empezar a armar estos grupos de poder trabajar, interactuar con las personas, porque a nosotros nos gusta es interactuar con las personas. Hoy es una abrebocas, entonces que no se quede simplemente en eso. Así es Pipe, que de esta partecita, con que nos queden tres cosas. No consumir aceites vegetales, son un veneno. Póngalo ahí en su hojita, anótelo y usted va a empezar a encontrar información. Y y se los va a dar. vegetales de semilla, porque los vegetales también entonces nos encontramos, por ejemplo, el de aguacate, aunque es una fruta, lo catalogan como un aceite vegetal. Piénsenlo de esta manera. Yo ayer le decía a Germán, lo que a Germán y estábamos con unos familiares, lo que en una prensa manual no bote aceite hacia abajo, una oliva te bota aceite hacia abajo, un coco te bota aceite hacia abajo, un aguacate te bota aceite, sácale pues a una semilla de canola aceite así en una prensa manual. Jamás sucede eso. O sea, que solamente imagínenselo como viene del proceso industrializado. Listo. O simplemente el listadito, porque es que estas cosas Sí, pueden cambiar tu vida. Mire, dígale no al aceite de de canola. canola. Es que, miren, en Canadá eso es prohibido desde hace más de 20 años. Sí. No al aceite de girasol, no al aceite de maíz, no al aceite de algodón y no al aceite de palma, aunque sea algo que usted logre en su cotidianidad, porque obviamente un fin de semana, si usted sale a un restaurante, obvio le van a cocinar con aceites de ese tipo, pero no importa, pero en la cotidianidad de su casa, dígale no a esos 5 aceites. Ahí ya va a haber un cambio sustancial y si pueden integrar, como dice Pipe, aceite de aguacate, aceite de coco, aceite de oliva, y acuérdense que el aceite de oliva no sirve para freír cosas, no es para freír cosas, pero usted integra esos tres, miren, ahí pueden empezar a hacer algo sustancial que usted, su cuerpo lo va a empezar a sentir. Así es. Y mire, y es que también tenemos que tomar conciencia de lo siguiente. Yo me sorprendo cómo la gente quiere el mejor apartamento o casa, el mejor carro, la mejor ropa, pero cuando se trata de ir al supermercado, la gente quiere ir a lo más genérico, a lo más barato, y es donde yo de verdad me obsesiono por ir a buscar. A veces me dicen, ay, no, pues usted tan sofisticado eso que compra y tal, y yo me pongo a ver los carros que manejan y las joyas que lucen y todo esto, y digo, no tiene ningún sentido porque es que de mi cuerpo hacia afuera es que empieza hasta como me siento. Hoy en día, esto que está hablando de hermano, o sea, entre el azúcar y estos aceites vegetales y los carbohidratos refinados, o sea, todo lo que venga con un carbohidrato empacado, harinas refinadas y todo eso es lo que genera lo que yo llamo los cuatro grandes asesinos: problemas de corazón, problemas de diabetes, problemas de Alzheimer y problemas de cáncer. Los doctores especialistas te van a hablar de que todo esto es diferente y esto es simplemente lo mismo, pero cuando empieza a funcionar de una manera incorrecta el sistema a nivel celular. Por eso también hay que desarrollar curiosidad hasta en la bioquímica. ¿Qué sucede si consumo esto? Yo le dedicaba a esto años por pasión, o sea, por el dolor de lo que viví, con sobrepeso, con dolor de espalda, con rinitis, todo el día estornudando, con problemas de digestión, mejor dicho, con todos los tarritos de las medicinas para calmar ahí el síntoma, porque era horrible. Pero bueno, esos son temas en los que nosotros hacemos un Sí. llamado porque nos hemos dado cuenta de que en esta bendita obsesión por perseguir la economía digitalizada, lo primero que decimos, y lo hemos hablado con muchas personas de grandes resultados financieros, que decimos, no, pues es que sin salud, ¿para qué? Y adivinen en dónde está sucediendo la mayor inversión, además de personas como Elon Musk, como Jeff Bezos, el de Amazon, como muchos de estos grandes personajes, Peter Diamandis, el mentor mío, o sea, invierten billones y billones de dólares en la calidad, o sea, en mejorar la calidad de vida. ¿Cómo? Erradicando enfermedades, mejorando el tema farmacéutico, mejorando hábitos para todo lo que tiene que ver con nuestra salud. Así es que eso también que se vuelva un llamado a la atención hoy, no solamente, miren, lo que hablábamos con Germán, un tema orgánico, sí, probablemente están esperando todo el tema de futurismo, pero arrancamos con el tema de lo que tiene que ver para mí con hábitos de biohacker, pero que tiene que ver es con hábitos al final de salud, de cuidarnos de la manera correcta, porque es que al final nuestra forma de pensar está influida por cómo está funcionando nuestra biología. Entonces por eso es que uno a veces ve gente que ni siquiera puede pensar con claridad en muchos temas, pero porque ni siquiera está comiendo de la manera correcta. Pipe, y mira que ahí está Virlan diciendo, wow, yo estaba usando el aceite de oliva para sofreír. Y entonces no lo hagas, porque ¿cómo se llama ese proceso químico a través del cual se convierte en oxidativo? Es que empieza a quedar monosaturado, entonces tal vez no sea tan dañino como los de semilla, pero lo que pasa es que ya no va a tener el buen efecto de él ser un aceite de oliva virgen
que extraído además en prensa fría, que va a ser beneficioso, porque las grasas sí son beneficiosas, no como ese cuento de la famosa pirámide de los alimentos que está totalmente errada, invertida. Entonces se vuelve monosaturado con altas temperaturas. Entonces ahí en el caso Irland, trata de freír, si vas a freír con aceite de aguacate o con aceite de coco, o hagan lo que por ejemplo hacemos nosotros en casa. Es que el día de mañana, Pipe, vamos a estar haciendo estas charlas, pero vamos a subir tu historia clínica y mi historia clínica en blockchain para que la gente verifique, porque pues tenemos autoridad moral para hablar de esto, ¿sí? Pero les digo, hagan como por ejemplo hacemos nosotros, unas papitas fritas, créanme que hechas de la manera correcta en el air fryer, quedan igual de ricas y divertidas y de crocantes unas papitas fritas. Si a usted le gusta mucho la carne frita, créame, hay formas y búsquenlo. Como en air fryer usted puede hacer un buen filete de carne sin necesidad de freírlo, si es que no tiene al alcance un asador para ponerle carbón a eso o gas. Pero es simplemente darle a la mente ese pequeño conocimiento para usted decir, oiga, puedo empezar a hacer las cosas distinto. Es así. Y mi querido Germán, pues mira, tomando aquí otra vez nuestra presentación, hablando Sí. de recursos, para voltear un poquito al tema de esta mentalidad abundante o de los recursos, yo quiero hacer un apunte, pero desde antes voy a además hacer también un comentario muy responsable. Ustedes nos van a escuchar hablar mucho de Bitcoin. Nosotros no le estamos diciendo que vaya y compre Bitcoin. Nosotros no le estamos diciendo que crea lo que nosotros decimos. Es más, nosotros le estamos diciendo más bien es que se eduque. Pero yo he llegado a la conclusión, y es más, nuestro modelo de negocio digital ni siquiera incluye compra de Bitcoin. Lo que pasa es que nosotros somos unos apasionados en estos temas que hemos llegado a ver por el lado espiritual, que llegamos a entender. Yo llegué a la conclusión, hablando de activos escasos. No existe ningún recurso, porque además el Bitcoin ya está catalogado también como un commodity. Commodity es algo como el oro. Cualquier cosa que sea un recurso que se extrae, porque el Bitcoin se extrae en una, así sea una red digital o así sea en el ciberespacio. Yo he llegado, Germán, a la conclusión de que no hay nada más escaso en el mundo que Bitcoin. Pero ojo, esto no es porque entonces estemos diciendo que el Bitcoin, vuelvo y digo, el modelo de nosotros de economía digital ni siquiera incluye el Bitcoin. Lo que pasa es que para nosotros es una pasión entender cómo todos estos temas de la industria alimenticia, de la arquitectura del sistema monetario actual, de muchos elementos que están todavía muy anclados a los manejos de grandes poderes, pues entonces surge una herramienta que da empoderamiento. Así como decía yo, el Internet dio empoderamiento porque las masas están conectadas. Ya tenemos más de 5.500 millones de personas conectadas. Hace solo 13 años teníamos 1.500 millones de personas conectadas. Pero en cambio, ¿qué ha sucedido con la banca? Todavía siguen en menos de 2.000 millones de personas con una cuenta bancaria. Y a través de Bitcoin lo que estamos dándonos cuenta es que la gente no va a tener una cuenta como un banco suizo, no, lo que va a tener es un banco suizo en el bolsillo. Esa es la importancia. Vuelvo y repito, esto, ayer tenía una charla con Germán donde nosotros vamos a crear un punto de conciencia muy importante. Esto no se trata de hacernos ricos porque esperemos 10 años a que el Bitcoin suba. No, esto es un mecanismo para salir de un sistema. Así como podemos dejar de consumir ciertos alimentos por voluntad propia, nosotros vamos a enseñar cómo podemos empezar a utilizar la red de Bitcoin como mecanismo de pago, como está sucediendo en El Salvador, un país que estaba en los puestos o sea, uno de los países más violentos del mundo, con mayores índices de criminalidad. Hoy es un país con los menores índices de criminalidad, uno de los países más seguros, donde hay un 89% de aceptación del presidente, donde la gente está tranquilo, donde está siendo atraído por personas no solamente de la industria cripto, sino que ya pasaron una ley para el tema de innovación y tecnología y se está volviendo un epicentro del mundo. Es que suena curioso, pero yo veía la otra vez un meme bien divertido que decía, en esta época, los salvadoreños que viven en Miami le mandan dinero a los salvadoreños que viven en El Salvador. Pero en 10 años lo más probable es que los salvadoreños que viven en El Salvador le manden dinero a los salvadoreños que viven en el resto del mundo, porque se está convirtiendo en un sitio ejemplo del mundo donde están sucediendo grandes cosas. Entonces, no sé si quieres tú comentar algo respecto a esa parte, mi querido Germán. No, avancemos, Pipe, para que Listo. podamos ser abarcantes con la presentación. Perfecto. Entonces, ahora, para entender todo este tema de la economía digital, pues para mí siempre es clave entender algo que fue lo que me reventó la cabeza porque se vuelve un mapa mental. Miren, la ley de Moore.
El señor Gordon Moore, uno de los cofundadores de Intel, y si por alguna razón, como dice Germán en toda la audiencia, no sabes lo que es Intel, Intel hace esos microprocesadores de todo esto que se habla hoy en día, esos microchips que hacían falta para los carros, para los teléfonos o para cualquier cosa hoy en día que tenga un sistema electrónico, tiene un microchip. Puede ser de Intel, puede ser de otra marca. El cofundador de Intel en 1965 se observó un patrón de comportamiento y él se dio cuenta que en 24 meses se podía doblar el número de transistores en un procesador y podíamos mantener su precio. Esos transistores son unos punticos que se ven, aquí se los voy a señalar, esos punticos que en un inicio eran de silicona, pues es lo que permite que tenga más capacidad de memoria o de velocidad un procesador. Entonces, ¿por qué es importante esto? Y con esto se van a acordar facilito para que entiendan por qué hay patrones de comportamiento en la tecnología que nos permiten posicionar. Es que acuérdense, aquí los que están así más o menos por contemporáneos con Germán y conmigo, en los años 2000, que empezó el uso verdaderamente, la atracción de los computadores en casa, los discos duros o las memorias hablábamos de 1 giga. Luego a los 2 años hablábamos de 2 gigas, luego 4, luego 8, luego 16, 32, 64, 128, 256, 512. Hoy hablamos de 1 tera. Entonces, ustedes ven que incluso en el dispositivo que ustedes han obtenido en sus manos por los últimos años, no importa si lo has tenido 5 o 10 años, váyanse hacia atrás y lo que se dan cuenta es que era la mitad, casi, más o menos, cada 24 meses, la capacidad era la mitad. O sea, se ha ido doblando cada 24 meses. ¿Por qué es importante eso? Porque ahora entonces te voy a dar otro dato más interesante para poder entender este tema o este mapa mental que nosotros les queremos dar de por qué nosotros hemos perseguido con cierta obsesión el tema de la economía digital y es lo que queremos compartir, porque es importante entender que la ley de Moore tiene que ver todo con lo que es la digitalización. Yo creo que para nadie aquí es un secreto, esté en el rango de edad que tenga, sepa o no sepa de tecnología, y voy a decirles una cosa muy clara, yo no sé la parte técnica ni de programación ni de nada de eso. Esto es futurismo y esto es conceptos simplemente para tener un entendimiento básico, o sea, por observación, por estudio. Entonces, hay un concepto que a mí me pareció muy interesante, que es el concepto de las 6Ds. Desde que yo me apropié de este concepto, que lo aprendí por mi mentor Peter Diamandis, esto me hizo todo el sentido del mundo para poder pasar por ese proceso, por ese filtro, por esa visión satelital, por esa reacción en cadena, esto de las 6Ds. ¿Y qué es? Parecieran 6 palabras raras ahí, porque entonces digitalización sí sabemos que está sucediendo, pero ¿cómo así que decepción? ¿Y por qué luego disrupción y desmaterialización y desmonetización y democratización? Parecieran palabras confusas, pero no, miren, es algo tan sencillo como lo siguiente. Digitalizar, Pipe, pero hasta ahí, sí, déjame yo te pregunto, la ley de Moore, ajá. ¿cómo llegamos aquí a esto de las 6Ds? ¿Cómo tú lo enlazas para que vayamos amarrando las conclusiones en la mente de cada uno de los que están aquí presentes? Ley de Buenísimo, Moore es que cada 24 meses la tecnología duplica la capacidad de las cosas. es correcto. Entonces, lo importante de eso, ¿a dónde se enlaza la ley de Moore iniciando con la primera de digitalización? Que Sí. realmente lo que tenemos que entender es que digitalización no es otra cosa más. A veces los ingenieros de sistemas o los que trabajan en inteligencia artificial o los que son más de tecnología hablan de que la digitalización es otro tipo de proceso, pero no, miren, no se dejen confundir. Digitalización es convertir información análoga en unos y ceros. ¿Qué apoya la información digital o los procesos digitales? Esos microtransistores que se hablan en la ley de Moore. Entonces, si nosotros sabemos que algo que se digitaliza va a empezar a tener ese comportamiento en velocidad por la ley de Moore, entonces aquí es donde empezamos a ver ejemplos muy tangibles, muy puntuales, que los podemos todos ubicar, y es, por ejemplo, la música. ¿Cuál fue el primer paso de lo que fue música digitalizada? Hombre, cuando pasamos de los cassettes y de los LPs a los discos compactos. Ahí yo creo que para todos es bastante evidente. Ahora, ¿qué sucedió con esos discos compactos? Hombre, que llegó un periodo totalmente decepcionante. ¿Por qué? Porque los discos compactos eran costosos, se rayaban, si se caía se podía quebrar, a veces sonaban en algunos CD players, en otros no. Entonces, en algún momento incluso el desespero, o sea, primero hay un hype, ¿no?
una euforia porque salieron los discos compactos, pero yo llegué a un punto donde decía, no, yo prefiero traer mis casetcitos que los vuelvo y los regrabo, y entonces como devolverse en ese momento de decepción. Pero ¿qué sucede? Esto sigue con ese concepto que de una manera u otra dice disrupción. ¿Cómo fue eso? Pues cuando el señor Steve Jobs dijo, no, hombre, esto lo tenemos que llevar a un formato que se llama MP3. No se lo inventó él, ya estaba inventado. Pero esto tenemos que llevarlo a un formato en el iTunes que la gente pueda comprar canción por canción sin afectar los derechos de los autores. Entonces eso fue totalmente disruptivo, más disruptivo aún cuando él dice, llevémoslo a un iPod para que la gente pueda portar 5.000 canciones y luego 10.000 y luego 20.000. Totalmente disruptivo, uno de los productos más vendidos de toda la historia, el iPod, diciembre del 2021. Y luego, ¿qué sucede? Viene la desmaterialización. Incluso el mismo Steve Jobs, esta imagen yo creo que habla por sí sola, pero Steve Jobs dijo, esto no tiene sentido que la gente tenga que tener tantos aparatos. Vamos a lanzar un dispositivo móvil que no solamente puedan meter ahí su música, pero una videocámara de toda la calidad, un buscador, un navegador efectivo por el Internet, para el uso del Internet que estaba muy limitado a computadores todavía. O sea, desmaterializamos muchos equipos. ¿Cuánto no costaría todas estas cosas que están saliendo aquí en pantalla? Esto costaba decenas de miles de dólares. ¿Y qué es lo que sucede? La desmaterialización da paso a la desmonetización. Actualmente, muchas personas acceden a transporte privado a través de Uber porque redujo esos costos de transporte que antes eran imposibles sin tener que tener un vehículo privado, pueden hacer uso de un vehículo privado. El Airbnb está de cierta manera desmonetizando lo que es el uso de lo que son o la industria del hospedaje y cosas inclusive al punto gratuitas como la información, como la música y el contenido en video a través de YouTube, como tener un álbum fotográfico digital de Instagram. Yo recuerdo los miles de pesos o decenas de miles de pesos que se gastaban, por ejemplo, nuestros papás y nosotros incluso para tener álbumes. Es una cosa exclusiva. Entonces, la demonetización, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a la democratización. Hoy en día tenemos un mundo, mejor dicho, que vamos a llegar pronto a los 8.000 millones de personas para que estén totalmente conectados a Internet. Existen universidades como el Khan Academy, que es una universidad, mejor dicho, espectacular, donde la gente de África está pudiendo estudiar gratuitamente. Entonces, esos 6Ds, Germán, y aquí sí me voy a ir a un punto que tú lo tienes, mejor dicho, súper medido, porque quiero que entremos en esta parte de economía digital que nosotros hemos tanto hablado. Acá hay una lámina que es la del dinero, que yo quiero que hablemos un poco del dinero pasado y que lo hagamos entre tú y yo, el dinero pasado por las 6Ds, porque es un concepto totalmente espectacular. Ya hablamos de biohacking, aquí estamos pasando rápidamente porque hoy no es el día de hacer toda la presentación, pero lo que sí es que queremos comentarles a ustedes esa transición que está sucediendo del mundo en lo que es el tema del dinero. Aquí está esta lámina, Germán, que yo quiero que la hablemos entre tú y yo, porque es que tenemos que pensar en esto que acabamos de hablar de una manera rápida y puede ser al inicio confuso. Pensemos en la versión análoga del dinero, pues el oro y la plata. Los metales fueron por siempre un mecanismo universal y de comercio en la época, por ejemplo, de los romanos, que fue un imperio supremamente agresivo a la hora de conquistar. Sin embargo, ellos no eran los dueños del dinero. Ellos comerciaban con los egipcios, que era otro imperio bastante importante, a través del oro. Entonces no había forma, digamos, de que el dinero estuviera en manos. O sea, los metales con cierto nivel de escasez fue lo que el hombre fue encontrando después de piedras y conchitas como un mecanismo de uso de dinero universal. Entonces, hasta ahí estaba muy cool, solo que era una versión análoga. Luego vinieron los certificados de depósito. Sigue siendo análogo, empezaron a surgir bancos en alguna época de la historia, hace 500 años tal vez, y esos certificados de depósito eran para qué? Pues para no tener que andar portando, imagínense un barco cargado de oro para tener que ir de un país a un país, pues el tema del peso y todo eso empezaron a salir los certificados de depósito. Sigue siendo una versión análoga, todavía no llegamos al digital. El papel moneda, para mí fue una de las mejores invenciones que pudimos tener
mientras que ese papel moneda estaba siendo respaldado por oro. ¿Por qué? Por la portabilidad, por la divisibilidad de ese bien. Entonces, intercambiar en el mundo era fácil porque si tú dabas un dólar por un euro o un dólar por un peso de cualquier parte de Latinoamérica, ese dólar y ese peso estaban respaldados en oro. Hasta ahí no había ningún problema. Pero entonces, ¿cuándo viene la parte de digitalización del dinero? Porque a veces la gente cree, no, es que las criptos son dinero digital. No, 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 el dinero digital existe desde que empezaron las redes bancarias, las tarjetas de crédito y los bancos empezaron a crear una red que se llama el sistema SWIFT. Eso dio paso al tema digital. Ahora, para mí, ¿cuándo se ocasiona, Germán, y ahora quiero que me des tu punto, cuándo se ocasiona el primer quiebre No, en la lluvia. arquitectura? Porque a mí Eso me que van a ustedes escuchar dicen hablar que cambian mucho el agua del, salada, ¿es del ya? tema ¿Ya es real? de la arquitectura, perdón, aquí ya, el tema de la arquitectura del sistema monetario actual en el que vivimos. El tema se quiebra cuando Nixon primero prepara un acta en el año 70 sobre terrorismo y sobre que iban a poder confiscar a través del sistema SWIFT, pero se termina de quebrar en el 71 cuando el presidente de los Estados Unidos, Nixon, dice, esto no va más con el oro, el dinero no puede estar respaldado por oro porque hemos emitido demasiado dinero, entonces estas notas de deuda ya no pueden ser respaldadas en oro, y en ese momento, a fuerza, el ejército, por el ejército y la capacidad armamentista que tenía Estados Unidos, pues entonces deciden que se base más bien la economía del petróleo en dólares. Eso le da obviamente una ventaja competitiva en ese momento a Estados Unidos. Y yo no estoy aquí para juzgar, ni para teorías conspirativas, ni decir si fue bien o mal. El tema del poder en el mundo siempre ha existido. O sea, desde que existían solamente dos Homo sapiens, el que podía con el otro a los golpes, ese era el que dominaba en la tribu. Entonces, de manera que el tema de poder es algo intrínseco en los seres humanos y por naturaleza el que tiene poder quiere más poder, pero entonces encontramos en los mecanismos de generar justamente herramientas que permitan balancear ese poder, que para mí es el tema de las criptos. Entonces, hasta ahí vamos en un tema digital. Ahora, ¿dónde se empieza a volver totalmente decepcionante? Hombre, llevamos más de 25 años con uso ya en tracción del Internet y la banca no ha querido hacer absolutamente nada. O sea, para mí uno de los grandes problemas es que no está suficientemente cantidad de la población, no hay los suficientes personas bancarizadas como debían ya con el tema del Internet que hubiera podido hacer la banca. ¿Por qué? Porque es que en una era digital tú podrías ocasionar, obviamente, así como el Internet ha ocasionado que de cero ya estemos en 5.500 millones de personas, pues que ya hubiera más personas bancarizadas. Pero ahí es donde empieza a entrar el tema de la presión política, cosas de los que hablábamos al inicio, donde hay ciertos manejos que si convienen o no convienen, y entonces empieza a haber esa fricción de que la banca no puede seguir bancarizando al mundo. Entonces, si bien es cierto, se ha avanzado para personas privilegiadas como lo que estamos aquí, de pronto una persona que esté en Colombia tiene Nequi, puede mandar dinero muy fácil, una persona que esté en Estados Unidos tiene Zelle, algunos otros tienen en algunos países de Latinoamérica un Venmo, un Cash App, pero definitivamente esto no está al acceso de todos. Y más decepcionante, y siempre pongo este ejemplo, es que aún, perdón, se me fue aquí que aún en esta era de la historia donde solamente es mover un botón, Western Union siga cobrando $20 por hacer un envío de $100. Hombre, no es justo para la cantidad de millones de personas que envían remesas de un lado al otro, que no tienen una forma de banca porque recogen sus dineritos en efectivo y tienen que mandar $100 a sus familiares y les cobran 20 por eso. Hombre, no es justo. A mí que me digan que en 1800 que Western Union mandaba el oro y luego transportaba físicamente dinero para poder hacer estos movimientos, hasta lo entiendo. Pero hoy en día, que es apretar un botón y el dinero salga al otro lado, hombre, no tiene ningún sentido. De manera que, ¿a qué voy con todo esto? A que miremos que estamos en un punto decepcionante, pero luego en medio de esa, vamos a decir, de esa época decepcionante que no evolucionan esas cosas, es donde nace lo disruptivo. Y ahí es donde viene el nacimiento del mundo de las criptomonedas, que para bien o para mal, lo entiendas o no lo entiendas, es algo totalmente disruptivo en la arquitectura del sistema monetario actual. Amigo. Pues, a ver, en esta parte es donde debemos entender que siempre cuando llegan los cambios, hay un grupo de personas que da ese primer paso, les llaman adoptadores tempranos,
Ese grupo de personas, por el solo hecho de entender el cambio, primero que las mayorías, ese grupo de personas empieza a ver oportunidades que están flotando en el ambiente solo porque entendieron primero que los demás. Miren, solo ese hecho me hizo a mí entender en el 2016 que me tenía que poner a leer acerca de las cripto. Ahora, yo les digo, el tema no es ponerse a estudiar y a leer textos acerca de cripto, porque yo conozco gente que ha estudiado mucho de cripto y no tienen, o sea, no tienen patrimonio en cripto, no saben cómo abrir una wallet y no saben cómo es comerciar con criptomonedas. Entonces, lo que queremos es que ustedes puedan llevar esto a un aspecto práctico, donde usted se pregunte, ¿cómo puedo yo involucrarme ya con este tema? Yo lo voy a decir. Nosotros a nuestro alrededor tenemos gente, y yo no sé, Pipe, si a ti te ha pasado, pero es gente que dice, yo no sabía tan fácil que era abrir una wallet. Yo no sé si Paola te pasó los tutoriales que hicimos para comprar y vender USDT. Sí. Yo me acuerdo de una amiga que me dijo, yo no sabía que yo podía comprar tan fácil dólares cripto a través de un mecanismo P2P. Es más, yo no sabía que era P2P. La otra vez, mira, una amiga, mira esto, Pipe, una amiga que trabaja, es una joyera muy reconocida y tiene una joyería muy reconocida, estaba en México, hizo un negocio, le pagaron unos diamantes y era una cantidad de dinero que ella, qué problema, o sea, se encartó porque tenía que incurrir en todo un tema del código SWIFT y tal, y de traslados de dinero y todo, porque ni modo de recibir ese dinero en efectivo, pero la persona que le iba a pagar esos diamantes le decía, pues que yo tengo, mira, yo aquí tengo mi caja fuerte, yo te puedo pagar ya en efectivo. Ese negocio se cayó porque ella no tenía cómo recibirle efectivo, porque ella después cómo se iba a ir para su país con todo ese efectivo, no se podía. Cuando aprendió a manejar una wallet, ella dice, no puede ser. Él sí me dijo que mejor que efectivo me podía pagar con USDT, pero yo en esa época ni sabía que era USDT y tampoco tenía una wallet de USDT. Mira, un amigo que me hizo un tatuaje me dijo, qué bueno haber aprendido contigo a tener una billetera USDT porque vienen personas, vienen extranjeros, gente de otro país, me quieren pagar mi trabajo y me dicen que con USDT y yo a mí siempre me tocaba decirles que no. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque usted puede empezarse a involucrar con comunidades donde es súper normal tener una wallet, súper normal abrir una cuenta en un exchange. Pero es que es súper sencillo, es simplemente con su cédula usted llega y se verifica y es súper sencillo. Comunidades donde usted puede empezar a generar comisiones por el trabajo que hace y por la integración comercial que usted hace con otras personas, generar comisiones a través de USDT. Así sea que usted se gane 100, 200 dolaritos al mes con esta dinámica, pero ya se está metiendo en el cuento. Miren, hubo gente que cuando salió el fax como el gran invento, había gente que veía, este es un teléfono que está conectado a otro teléfono y cómo es posible que yo estoy en Lima y aquí me llega un documento que alguien me está mandando desde Berlín. Mire, hubo gente que por el solo hecho de no comprender las cosas básicas del mundo en ese entorno, ese cambio tecnológico les hizo sentirse que eran inadecuados e inapropiados para ese momento histórico. Empezaron a sentir una especie como de frustración que después se convirtió en decepción porque no hay nada más aplastante que sentir que no entiendes el mundo en el que vives. Y mira, hay gente que cuando le empieza a pasar eso y se empiezan a quedar atrás, de repente todos los allegados y familiares empiezan a hablar en unos términos que el individuo no entiende y empieza a sentir como que yo no pertenezco a este mundo es ajeno a mí. Y ahí empiezan los problemas de demencia, de Alzheimer, problemas de memoria severos, problemas de depresión, porque no me siento parte, Pipe, es que no me siento ajeno, ¿esto qué es? Entonces, mira, simplemente empezar a integrar a comunidades donde la gente esté intercambiando con criptomonedas,
donde, por ejemplo, el día de mañana Pipe te pueda decir, vamos a tomarnos un café allí donde un amigo que te recibe pagos en Bitcoin y tú hagas simplemente el ejercicio de pagar por entender cómo funciona el asunto. Mira, eso te posiciona, te vuelve un adoptador temprano porque todavía eso Correcto. es, ¿sí? Seríamos todavía adoptadores tempranos, pero sobre todo, abre tu mente para ver oportunidades que mucha gente se va a demorar para ver. ¿Por qué les digo esto? Miren, mi mamá, gracias a que yo empecé a estudiar las criptomonedas en el 2016, hoy en día tiene herramientas que le permiten, como yo les decía ahorita, generar más de $4,000 al mes. Y hay gente que cuando entiende cómo mi mamá se gana esos $4,000 al mes, dice, wow, pero eso es plata fácil. Y yo le digo, no, no es fácil, porque ella tuvo que haber entendido que era una wallet. Ella tuvo que haber entendido cómo funciona una transferencia de criptomonedas. Ella tuvo que haber entendido qué es comerciar y hacer trading, así no lo haga. Ella tuvo que haber entendido por qué se inventó el Bitcoin. Y gracias a que entendió eso, pudo coger esta herramienta y utilizarla, Pipe. Pero es que eso no es fácil, porque si a mi mamá en el 2023 le muestran todo esto y esta herramienta que nosotros tenemos en las manos, por primera vez ella como que se siente tan ajena que dice, uy, no, esto no puede ser. Y simplemente lo descarta por no entenderlo. Entonces la invitación es a busquen maneras de integrarse a comunidades donde esto de lo que estamos hablando sea el día a día. Porque usted, usando las cosas, es como aprende a conocerlas. Ojo, usted no necesita saber cómo funciona el software de este teléfono. Usted no necesita saber cómo funcionan los microprocesadores, ni cómo funciona el sistema para que esta pantalla se despliegue. Usted no necesita saber cómo funciona el espectro electromagnético para que a este celular le llegue la señal. No, nada de eso. Pero si usted empieza todos los días a hablar por teléfono, esto se le vuelve normal y el día de mañana es una herramienta para usted que es normal, utilizable. Entonces es como la sugerencia de que si ya el dinero se digitalizó, si ya el sistema financiero y los bancos más importantes del mundo se mudaron al mundo blockchain, si ya los gobiernos están legislando, creando las leyes para regular el tema cripto, qué bueno que usted ya se involucre con un entorno en el que todo el tiempo se trance en términos cripto y la gente empiece a entender cómo se puede producir por medio de estas herramientas tecnológicas que han hecho que el dinero esté más al alcance de la gente, porque termino con esto, el objetivo a la larga, ¿saben cuál es? Que en este momento todavía hay más de 3,000 millones de personas en el planeta que no tienen acceso a una cuenta bancaria. Y llega todo este sistema para que cualquier persona que tenga un teléfono, y créanme que cada vez esto es tan masivo que yo he visto personas que viven en la calle, que manejan celular, que tan solo con un celular ya puedan acceder al sistema financiero, recibir pagos, hacer pagos, incluso ahorrar y ser dueños de su propio dinero sin necesidad de un tercero llamado banco. Así que, amigos, la invitación es, si ya se digitalizó el dinero y si ya estamos en un mundo donde todo ya está corriendo en blockchain, todo, así sea de manera incipiente, todo ya está empezando a correr en blockchain, pues qué bueno que usted empiece de alguna manera, directa o indirectamente, a utilizar estos mecanismos. Miren, hay muchos conceptos ahí que seguramente hay gente, puede ser aquí, o sea, ojalá todos lo supieran, pero puede ser, pero ¿qué es blockchain? Es que yo no entiendo eso. Y hay formas como nosotros vamos a seguir esta conversación. Miren, la web 1.0 es donde había información, pero la web 2.0 fue donde salieron las plataformas. La web 3.0 se trata de protocolos donde interactuamos de persona a persona. Puede sonar raro ahora, pero lo que les estamos diciendo, tengan la suficiente paciencia, pero hagan una adopción temprana. Yo creo que una de las mayores frustraciones para Germán y para mí, que hemos hecho dinero en el mundo, hemos perdido y hemos ganado y después fue más lo que ganamos por entendimiento, no teníamos un vehículo que les pudiéramos decir, venga, edúquese, pero sin los riesgos de usted tener que ir a comprar a ver si sube o si baja, porque es cuando caemos en especulación, entonces hay que entender muy bien, hay que estar muy pendiente de muchos ciclos y eso no garantiza nada. Entonces, es bien importante que tengan en cuenta lo que está diciendo Germán. Yo que estoy viendo aquí, les voy a poner un ejemplo.
Estoy viendo que en el 2008 hubo un punto de inflexión. Esto que empieza a suceder en el 2000 masivamente de computadores, realmente hay un punto de inflexión en el 2008. Perdón, una convergencia. Y esos son temas que también vamos a profundizar. Los que entendieron la convergencia del 2008, ¿a qué me refiero con convergencia? Nace el iPhone. Curiosamente, nace Airbnb con el ecosistema de aplicaciones, o se trasladan aplicaciones, Facebook se va a aplicación móvil, nacen cosas como Uber, GitHub se abre y se vuelve una comunidad donde los de software empiezan a interactuar, una comunidad abierta. Nace curiosamente también Bitcoin y lo lanzan en el 2009. O sea, alrededor del 2008 pasaron una serie de eventos que el que las entendió, y les aseguro que sí, incluido Germán y yo, no las entendimos. Si las hubiéramos entendido, no estábamos aquí porque estaríamos multimegamillonarios ya, o sea, pero de a pasados 30 millones de dólares de patrimonio. El que las entendió en ese momento se posicionó, y cuando vino el punto de inflexión del 2013, ya la sacó del estadio. Yo siempre pongo el ejemplo de Grant Cardone, un hombre que venía de una quiebra con muchos problemas, hacía sus conferencias de liderazgo, pero él entendió esa convergencia del 2008 y se posicionó, y el punto de inflexión del 2013 lo disparó a tener uno de los fondos más grandes del mundo de bienes raíces, con inclusive inversiones desde los $5,000, fondo de más de 6,000 o 7,000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque no tenemos una bola ni estamos tratando de adivinar el futuro, pero sí le puedo decir que a través de cosas que estoy viendo converger por el entendimiento de la tecnología, y como dijo Germán, no lo tienes que entender todo, te tienes que unir a una comunidad donde paso a paso de pronto te podamos compartir nuestras experiencias y la de muchos más, porque no somos solos, eventos que están sucediendo, pero desde mi perspectiva está entrando en una convergencia la blockchain con el dinero, con inteligencia artificial, con el Internet de las cosas, con realidad aumentada y virtual, y eso va a causar un punto de inflexión en unos cuantos años. Yo calculo unos 5, pero adivina qué, el momento no es 5 años, ese va a ser el punto de inflexión donde esta comunidad que estamos nosotros creando va a haberla sacado del estadio, el que se haya puesto obviamente a entender cosas, porque tenemos, Germán y yo tenemos un ancla muy fuerte, y yo en estos días le decía a Germán, pues Germán, yo estaba ganando dinero con este tema, pero la verdad es que no estaba tan contento como en este momento que se está desplegando todo un movimiento de educación. Entonces tenemos una herramienta que se ancla en dos cosas, no solamente una forma de generar beneficios, sino además una forma de educarnos y retroalimentarnos, porque también hasta incómodo se vuelve ser la figurita cuando simplemente te contratan para que tú vayas y hables, o que lanzas un libro de una cosa. Es una comunidad de aprendizaje porque hay una plataforma educativa que, hemos dicho, no me voy a adelantar al tema, pero ya vamos a responder unas preguntas que hay por aquí interesantes, y les voy a pedir esto. Después de esas preguntas que están llegando a través del chat, les pido el favor que escriban ahí si tienen alguna pregunta para que Germán y yo la respondamos. En 15 minutos vamos a responder preguntas. Luego de eso, les pedimos el favor, sabemos que aquí hay muchos amigos que ya están con nosotros en esta comunidad, eh, pues que si quieren ya en ese momento se pueden retirar. Y las personas que no les interese saber exactamente de lo que le estamos hablando, pues también se desconecten y simplemente se queden, porque vamos a tomar los datos de las personas que se queden, que les interesa, que ya de manera privada, porque ahí ya va a ser de manera privada, les vamos a mostrar estas herramientas de las que les estamos hablando, de cómo posicionarte ahora en este momento en esta economía digital. Entonces, pues mira, Germán, aquí voy a empezar de atrás para adelante con unas preguntas muy interesantes. Aquí dice, ¿me presenta algún riesgo en estabilidad del USDT? ¿Qué implicación? Esa yo creo que la responda Germán. ¿Qué implicación tiene que el USDT que está respaldado en dólar real emitido, que podrías hacer en la similar relación de las USDT? Déjeme leer una cosa que está como largo. Estabas hablando anteriormente de que el respaldo inexistente del USDT. Ok, básicamente hay una pregunta de que si hay un riesgo latente, ¿tú cómo lo ves, Germán, con el USDT? Y que si de todas maneras estamos diciendo que el oro no está respaldado, que los dólares no están respaldados en oro, entonces, pues, ¿qué sentido puede tener el USDT? Yo tengo una perspectiva, pero que quiero que respondas tú la tuya, Germán. Sí, es que estaba buscando aquí una noticia muy interesante, pero para no entrar en datos finos, Ajá. simplemente miren, USDT es emitido por una compañía que se llama Tether. Tether es una compañía que está registrada Hong Kong. En Hong Kong, y cuando ustedes van y miran cuáles son las ganancias
de Tether como compañía es en este momento tal vez el actor de la industria cripto que más ganancias está generando por los servicios que presta. Entonces, ¿en qué están respaldando? Miren, en este momento es una de las entidades a nivel mundial, es una de las entidades a nivel mundial que más está acaparando bonos del Estado. Cuando usted vaya a hablar con cualquier economista o con cualquier asesor institucional, el instrumento más seguro que utilizan hasta los más, ¿cómo se dice? Hasta los más clásicos, ¿cómo se dice? Los más conservadores en inversión, el instrumento más seguro que ven son bonos del Estado norteamericano. Cuando usted va y mira cuál es la institución que más bonos está comprando, bonos del Estado norteamericano, se llama Tether. Y básicamente están respaldando la emisión de todos sus dólares a través de acciones de las más potentes y bonos del Estado. Entonces, si yo en este momento tuviera que confiar en una institución financiera, para mí definitivamente Tether como compañía, y búsquenla, busquen rendimientos primer semestre 2023 de Tether. Mire, es una cosa abismal. Y lo más interesante que están haciendo es que están destinando gran parte de sus ganancias a invertirlas en Bitcoin. O sea, yo no sé si Pipe, si tú sepas, pero ellos están reinvirtiendo una parte muy importante y se están convirtiendo al lado de MicroStrategy y otras instituciones en compradores de los más importantes mensualmente, están acumulando Bitcoin. Entonces lo que están haciendo me parece una mezcla muy interesante entre megacaps, acciones de las compañías más grandes, bonos del Estado, Bitcoin y otros activos que hacen que para mí tenga mucho sentido tener dólares cripto desde el punto de vista de USDT. Es correcto. Yo lo que tengo para apuntar cuando hay un miedo hacia el dólar, por más de que hay ciertas críticas en cómo funciona la arquitectura del sistema monetario actual, lo que quiero decir es lo siguiente. Si te tienen asustado, acuérdese lo que hablábamos al inicio, si te tienen asustado con el cuento del BRICS y el oro, a mí me da risa de este cuento. El BRICS es una moneda que se están juntando China, India, Rusia y otra serie de países que, pues para mí es un sinsentido porque si no confían entre ellos, ahora me van a decir que van a sacar una moneda que le va a hacer mella al dólar. Miren, nosotros en esta era de la historia, realmente es que tratar de mirar a 10 años es una gran locura, pero yo sí les puedo casi que escribir en un papel, si de aquí al menos a 20 o 30 años el dólar seguirá siendo todavía la moneda de reserva del mundo. ¿Por qué? Porque es que entonces explíquenme cómo ellos mismos, China y muchos otros países que tienen bonos del Estado de los Estados Unidos. Entonces, o sea, ¿cómo van a convertir si todo el mundo en un momento se dolarizó? Entonces, para mí, ahora mismo, no es un problema. Ahora, ¿cómo lo veo hacia el futuro? Probablemente ya no vuelva a existir una moneda de reserva del mundo, sino que lleguen jugadores como el Bitcoin, lleguen monedas como el BRICS y empiecen a tener una relevancia y le baje un poco, que a mí me parecía hasta que tiene sentido, que le baje un poco la fuerza al tema del dólar y se vaya volviendo como una especie de ecualizador en toda esta canasta o en esto que representa la economía del mundo. Entonces, para mí en ese momento no hay un riesgo latente con USDT, además porque también los fundadores de USDT son conocidos y uno de ellos es amigo de mi mentor Peter Diamandis, y a mí cuando algo me llega a través de Peter Diamandis, porque lo tuvimos ahí en un Zoom que él nos lo trajo, yo dije, wow, o sea, es que cuando me llegan las cosas por Peter, o sea, más credibilidad agarro porque este es el hombre en el que yo, más referente para mí del mundo, y ha sido una gente muy visionaria porque no se pusieron a hacer inventos con el respaldo del dinero, sino que se han refugiado en estos bonos del tesoro que explicaba Germán. Están haciendo rendimientos en los últimos 4 años de los 6.000 millones de dólares a los 9.000 millones de dólares solamente por lo que le generan los bonos. Entonces empezaron ya a reinvertir en minería de Bitcoin, en compra de Bitcoin y, y siguen con estos instrumentos porque ellos, su dinero les renta justamente de esos bonos. Entonces, para mí, ahí hay un tema. Ahora, garantizado en la vida no hay nada, pero si algo me da tranquilidad es este mundo en el que estamos viviendo. Yo prefiero medir mis riesgos dentro de esta economía y la realidad es que son riesgos que valen la pena tomar porque al final, o sea, ábrete un restaurante, ábrete una tienda de ventas, a ver cuáles son los riesgos que tienen. Los negocios tradicionales hoy en día tienen muchos más riesgos que los negocios tecnológicos.
Voy aquí a otra pregunta, Germán. ¿Algún wallet que se recomiende? ¿Tú qué dices de esa? A mí me va muy bien con Trust Wallet. eh, y bueno, y para los que ya le cogen el tiro a Trust Wallet, por ejemplo, MetaMask es una muy buena forma también de aprender a guardar recursos, ¿vale? De todas formas, a través de trading ontológico van a tener acceso a las personas que se unan a la comunidad a tutoriales tanto para abrir una Trust Wallet, que es muy sencillo, tenemos un videito de 5 minutos donde lo aprenden a hacer, como para abrir también una wallet de MetaMask. Para mí son dos que funcionan perfecto y que me generan, pues llevo años usándolas y me parece que funcionan perfecto. Claro, yo sí, también creo que, no voy a hablar de específicas, pero creo que MetaMask es una de las entradas también lógicas y fáciles. Trust Wallet creo que también es una billetera fría. Y aquí hay muchos términos que inclusive vamos a empezar a aclarar y vamos a tener conversaciones sobre todo este tema, porque yo soy de los que creo incluso que al momento de que a Bitcoin se le puso Bitcoin, entonces ya la gente lo relaciona con una moneda y la realidad es que es un protocolo, una red, es que Bitcoin es más allá que una moneda, es una red de pagos que tiene su moneda nativa propia. Y vuelvo a repetir para las personas que llegaron ahora a lo último, nosotros ni estamos induciendo a que compre Bitcoin, ni estamos diciéndole que Bitcoin es el mejor activo, le estamos diciendo que esto es el futuro que está creando una disrupción en el sistema monetario actual. Ahora, que hay formas inteligentes de hacer las cosas y es a través de herramientas como las que manejamos que tienen unos rendimientos en los dólares o en el criptodólar, por llamarlo de alguna manera. Entonces hay estrategias que nosotros vamos a estar implementando para que obviamente hagamos las cosas de una forma inteligente, además que nosotros somos unos apasionados por la parte educativa. De manera que creo que por aquí ya estas eran dos de las preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que la quiera escribir. Si no, lo que yo les diría, nosotros hoy no queríamos demorarnos justamente esto, más de 1 hora y media entre compartir una información y además darles a saber que ustedes son los pioneros, el primer grupo de algo que nosotros, Germán y yo, estamos comprometidos a seguir teniendo estas charlas de valor, donde hablamos de tecnología, pero hablamos también de hábitos, donde hablamos de lo que sabemos que funciona para el cuerpo, lo que no, de las leyes universales, que Germán es un experto en este tema, de temas financieros, que Germán los maneja perfectamente con los mercados tradicionales. O sea, vamos a estar rebotando temas de valor que yo creo que hoy en día lo que Germán y yo estamos claros es que es una misión de vida para nosotros comunicarlos y posiblemente también en el futuro tengamos invitados que traigan información de valor, pero sabemos que tenemos mucho para aportar, pero además sabemos que en comunidad hacemos mucho más. Así es que ustedes son privilegiados de esta primera prueba de hacer este tipo de reuniones y como les dije, los que quieran, yo les pido a los que ya están en la comunidad, los que ya tienen interacción de una manera u otra con Germán en trading ontológico, los que de una u otra manera también han tenido interacción conmigo, no en las redes, sino ya respecto a esta herramienta que tiene que ver con el mundo cripto, pues se pueden retirar y les agradecemos que hayan estado acá. Y los que de verdad quieren saber exactamente, porque para esas personas vamos a generar una presentación muy específica y en privado, que si quieren quedar en saber cómo, nuestra obsesión es cómo entrar en la economía digital, 100% digital. ¿Y cómo? Pues a través de educación y a través de una herramienta poderosa que tenemos. Así es que los que se quieran quedar, aquí vamos a estar unos minuticos más para poder obviamente tomar los datos, organizar esa reunión en algún punto de esta semana. Bueno, por aquí mandan saludos, agradecimientos, mi querido Germán, las personas, para que sepas por ahí por el chat. Entonces, pues bueno, Y que básicamente, claro, no es que vayamos a hacer una presentación a continuación, es que no, la es una programamos. dinámica de recabación de datos, simplemente eso. Exactamente, para poder dejar los datos acá. Así es que, pues mi querido Germán, ¿tienes algo más que Sí, como dejarles algo ahí para que simplemente lo tengan a la mano. Miren, piense en algo tan sencillo como cambiar el aceite con el que se alimenta. Yo sé que puede ser, mire, una sugerencia. Vaya y cómprese un tarrito de aceite de coco y un tarrito de ghee. Hágalo. El obstáculo, mire, le voy a aportar. Ustedes se van a empezar a dar cuenta con toda esta información que vamos a empezar a entregar, que Pipe es especialista en entregar lo que él llama los hacks.
es cómo usted va a empezar a hackear la mente y su biología para que su mente y su cuerpo funcionen mejor para usted y también para que su mente se vuelva más productiva. Es como hacerle como trampita al sistema normal para que usted se vuelva más óptimo a todo nivel. Pero mire, le voy a entregar un hack bien interesante. Váyase a una tienda naturista o a una tienda de productos saludables y diga, muéstreme cuáles son las marcas que tiene de aceite de coco y muéstreme cuáles son las marcas que tiene de ghee. Con el ghee usted puede fritar cosas y todo, le va a encantar hacer los huevos con ghee. Listo, bien. Así no entienda bien eso, cómo funciona, empiece que igual lo va a entender. Lo que le va a ocurrir a continuación es que usted va a coger un tarrito así de aceite de coco y usted va a decir, ¿cuánto cuesta esto? Y le prometo que usted como que va a tener como una sensación de, wow, esto es mucho más caro que el aceite de girasol. Aquí viene la sugerencia, aquí viene la sugerencia. Cómprelo. Si le parece caro, más caro es lidiar con los problemas de salud si no hace estos cambios. Ojo, cómprelo. Si usted compra ese aceite y usted empieza a sentir unos cambios y usted sigue conectando con estos espacios, el día de mañana le vamos a hacer recomendaciones de cosas que usted también va a terminar comprando. Usted se va a empezar a sentir muy bien porque usted va a empezar a sentir que usted tiene la posibilidad de comprar cosas que usted se merece. Pero ¿dónde viene la trampita que usted le va a hacer a la mente? La mente está diseñada para que usted haga el camino fácil. El camino fácil es ir y comprar el aceite más barato. Pero cuando usted empieza a tomar conciencia de que su cuerpo, que es la máquina con la que usted se moviliza en este mundo, merece lo mejor, ¿sabe qué le va a pasar? Y aquí viene el hack. Pipe, ¿está bien dicho un hack? Listo. ¿Sabe qué le va a empezar a pasar a su mente? Que su mente va a empezar a decir, supongamos que usted es Pepito, su mente va a decir, ve, mírame a Pepito, ahora ya con un presupuesto de, no sé, un ejemplo, de $500 al mes para los productos de alimentos, ya a Pepito no le alcanza. ¿Sabe qué va a hacer su mente? Se van a acordar de nosotros. Su mente va a generar ideas para que ahora su presupuesto para mercar ya sea de $1,000. Y después en esa misma dinámica, porque esto se va volviendo un juego, usted va a empezar a descubrir que hay unos dispositivos muy interesantes para tener en su casa y para usted utilizar en su cotidianidad que le van a ayudar a usted digitalizar su salud, que eso también Pipe se lo va a explicar. Y usted va a empezar a subir sus presupuestos de las cosas que usted necesita para vivir óptimo. Ahora, ¿cuál es el punto? Que su nivel de autoestima va a empezar a subir porque usted siente que merece lo mejor. Su nivel de salud va a empezar a subir porque usted va a empezar a tomar más conciencia. Pero ¿sabe también qué le va a empezar a pasar? Inevitablemente usted va a empezar a ganar más plata. Porque nada hace el hombre que no sea por necesidad. Lo que los vamos es a empezar a conducir y a llevar de la mano para que usted, ojo, no gana más dinero el que quiere más dinero. No, 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 es que así no funciona y después se los vamos a demostrar. No gana más dinero el que quiere más dinero. Todo el mundo quiere más dinero. No gana más dinero el que quiere más dinero. Gana más dinero el que necesita ese dinero. Y usted va a empezar a escalar en su nivel de necesidad y usted se va a dar cuenta como su mente, oportunidades que antes no veía, las empieza a ver. ¿Por qué? Pues porque ahora las necesitas. Y le voy a decir una cosa, y esto va a sonar raro, pero con esto me quiero despedir para este primer grupo de personas que de pronto aquí se quieren despedir. Miren, y esto va a sonar raro. He conocido personas que son muy buenos produciendo, pero estaban convencidos que a través del ahorro se iban a hacer ricos. Y los vi llegar al final de sus días llenos de un montón de frustraciones y el dinero se apoderó de ellos, los esclavizó. Personas que aunque producían bien, siempre estaban cuidando el centavo y nunca tuvieron una vida plena. Ni ellos ni sus familiares. Los conocí de cerca. Personas que no se daban un gusto porque creían que gastar era perder, que no tenían conciencia de riqueza y tenían buena cantidad de dinero,
pero como no tenían conciencia de riqueza, no gastaban con gusto. Ahora, también he tenido la oportunidad de conocer personas que gastan con placer, gastan. O sea, en palabras de mi mamá de hace unos años, porque mi mamá ya cambió mucho su mentalidad, en palabras de mi mamá, he conocido despilfarradores. Ojo, despilfarradores. Personas que les encanta gastar. Y observé dos cosas en este tipo de personas. Ojo, no con irresponsabilidad, porque no nos vamos a ir a los extremos. No se trata de gastar con irresponsabilidad, pero personas que aprendieron a usar el dinero como un medio para muchas cosas. ¿Saben qué noté? Dos cosas. Cosa número uno, no tenían sentimiento de culpa cuando gastaban. Y eso hacía que pudieran disfrutar realmente, gastar para ellos y para la gente que los rodeaba. Miren, para mucha gente eran despilfarradores. ¿Por qué? Porque los vi comprar un vino de 6,000, 7,000, 8,000 dólares. Los vi invertir en un viaje en el que se gastaron más de 150,000 dólares. Los vi aportar a causas que sobrepasaban los 2, 3 millones de dólares. Aportar, ¿sí? Filantropía. Ojo, gastaban con un gusto que ese mismo gusto a la hora de gastar generaban el segundo elemento que les quería decir. O sea, el primer elemento, que gastan con placer, o sea, sin culpa. Y el segundo elemento, que así como gastan y de esa manera como aprendieron a servirle a otros, les llegaba incluso en cantidades más grandes. Entonces, para personas que no entienden la dinámica de la riqueza, dicen, pero ¿por qué este, que es tan despilfarrador, que no ahorra, que gasta como si no hubiera un mañana y cada vez tiene más? Amigos, porque el dinero es energía. Y cuando yo aprendo a manejar esa energía de la manera correcta, esa energía no me destruye. Esa energía se convierte en un fiel sirviente que me va a permitir hacer cosas maravillosas. Así que simplemente les hago este planteamiento porque dentro de toda esta dinámica por algún lado hay que empezar. Y yo le quiero pedir el gran favor, cambie de aceite con el que cocina en su casa, no se deje convencer de la mente facilista de que eso es caro, cómprelo y yo le prometo que en estas charlas que Pipe está organizando y que aquí le vamos a seguir compartiendo cosas, les vamos a entregar herramientas para que el día de mañana ese aceite le parezca barato. Pipe, ¿te acuerdas la foto que te mandé ayer de que te dije, El esta es la aceite, el aceite MST. MST? Ese tarrito, Pipe, es un tarrito pequeño de aceite. Ese tarrito cuesta $40 ahí en Farmatodo, ¿sí? Un tarrito, Exactamente. ¿sí? Mira, ¿y tú cuánto crees que puedes tener de presupuesto solo en suplementos para ayudarte? Porque tú sabes que la tierra, con toda la tecnificación del campo, está empobrecida y por eso hay que suplementarse. ¿Cuánto puede ser tu presupuesto solo en suplementos, no en tu mercado ni en tus alimentos, solo en suplementos? De ¿Cuánto? suplementos de 500 a 1.000 dólares mensuales, depende del Listo. ciclo. Les prometemos que el día de mañana usted va a entender para qué funciona el resveratrol, cómo se utilizan los adaptógenos. Usted va a empezar a entender por qué, si usted ha tenido la oportunidad de interactuar con Pipe, él tiene un parche aquí, cómo se utiliza ese parche y cómo usted puede digitalizar todo su cuerpo, su organismo y su metabolismo. Van a aprender todo eso, pero también van a aprender cómo generar los recursos para esas cosas y entre más saludable, más energía y entre más energía, más creatividad. Y cuanta más creatividad, usted va a aprender a producir de una manera más eficiente y se vuelve un círculo virtuoso. Simplemente, Pipe, pues como quería decirles esas cositas, porque que se quede algo, ¿qué cosa? Cambiemos de aceite, pero no le miren el tema de cuánto cuesta, por favor. Usted se merece eso y mucho más. Me parece fenomenal, amigo, y esto no es creación mía, esto es creación de los dos, porque esto lo declaramos los dos después de un gran éxito que tuvimos en ese lanzamiento de esta plataforma digital el sábado 29. O sea, fue un día épico el sábado, este sábado que pasó hace 8 días. Y me parece genial cómo concluyes con un solo detalle, porque es que inclusive en esa conferencia lo decía Germán, decía, miren, del azúcar y los carbohidratos procesados, ni les voy a hablar, eso ya se ha vuelto evidente para todo el mundo, que lo queramos hacer o no, eso es nuestro problema. Y yo no satanizo el azúcar, sino que es que nos consumimos unos excesos de azúcar que no tienen ningún sentido para el cuerpo.
Pero lo que se hablaba mucho ahí fue de los aceites de semilla y me encanta ese tema porque es que es algo que no se está hablando lo suficiente. Entonces, ese pequeño cambio empieza a dejar de crear ese daño que está causando además en las mitocondrias, porque le puedo decir con propiedad que lo que hace ese aceite va y hace un daño en las mitocondrias. ¿Y qué son las mitocondrias? Las plantas de poder del cuerpo. Y entonces la gente a veces se quiere tomar un shot de energía, un café y una cantidad de cosas, y lo que no saben es que están acabando con esas mitocondrias. 45% de la población arriba de los 40 años tienen problemas de mitocondrias, una deficiencia de mitocondrias a nivel celular. Entonces, ¿por qué? Principalmente por estos aceites vegetales. Otra cantidad de factores también, pero principalmente por esos aceites de semilla. Entonces, a gastar, como dice Germán, ese dinero. Y ese aceite del que hablaba Germán de coco, el MST, ese es como, yo le decía a Germán, es justamente el triglicerado de la cadena de triglicéridos media del aceite de coco. O sea, ese es como lo más puro del aceite de coco. ¿Y para qué sirve eso? Se lo puede echar un poquitico a una ensalada, porque ese sí es una cucharadita, se lo puede licuar al café. O sea, eso es como ponerle gasolina de avión a un Ferrari, para que lo vean esos términos. Entonces, ahí es donde, como dice Germán, el mensaje final es, hombre, ¿por qué si nos gusta todo lo mejor, por qué no la vamos a ahorrar en nuestro cuerpo? No tiene ningún sentido. O sea, cuando yo aprendí eso, yo hoy en día orgullosamente les puedo decir, tal vez he invertido en los últimos 3 o 4 años más de $150,000 en mentorías de biohacking y productos y dispositivos y cosas que pruebo y pruebo tal vez como un demente, pero para poderles decir en síntesis, hombre, con esto la vas a sacar del estadio. ¿Por qué? Porque ya recorrí ese camino. Y esto es lo que vamos a estar haciendo aquí. Así como Germán les va a poder contar, hombre, llevo haciendo trading y con un nivel de éxito desde tal época. Entonces, con precisión le podría decir que si usted quiere generar unos ingresos residuales que no dependan de lo que usted tiene que hacer, Germán le va a decir también esa fórmula. Así es que, para no alargarnos más, y es que mira, a Germán lo curioso es que no se nos está desconectando nadie, yo no sé cómo vamos a hacer, o sea, todavía siguen 46 personas, entonces lo que no sé cómo vamos a hacer es para las personas que quieren estar en esa presentación, pues para poder filtrar, o sea, o que nos escriban por interno a las redes, Sí, no sé cómo yo creo que manejarlo, esa pero es, si una persona está aquí en este espacio porque te vio a ti hablando de este espacio, o me vio a mí hablando de este espacio, o vio a Irlan hablando de este espacio, o vio a alguno de los compañeros que promovió este espacio, pregúntale a esa persona, ya sea exacto. Irlan, ya sea Joana, ya sea por aquí, es que yo por aquí veo a varios compañeros que hacen trading, ya Sí, sea Diego, ya sea Pipe, pregúntele, mira, ¿cómo puedo estar en esa presentación donde ustedes van a mostrar cómo hacer parte de esta comunidad y los beneficios que voy a poder obtener? ¿Sí? Yo creería, Pipe, que esa puede ser. sí, yo creo que esa es, que si llegaste invitado por alguna de las personas que está aquí, le preguntes a esa persona porque vamos a estar programando una presentación privada por Zoom también. Y además que vienen eventos presenciales, como el que tuvimos desde ya, le hacemos un anuncio por ahí alrededor de octubre, vamos a tener otro evento con Germán presencial bien poderoso. Entonces estén muy atentos y conectados y que nos escriban por las redes los que llegaron directamente por nosotros y vamos a estar generando esa presentación vía Zoom. Así es De que hecho, a finales de septiembre y a principios de octubre vamos a tener unos eventos presenciales y bueno, ustedes se van a ir dando cuenta y para quienes de pronto no entiendan la dinámica, ya ustedes se van a dar cuenta, o sea, cómo es el desenvolvimiento a nivel profesional de Pipe, cómo son sus negocios, cómo es su desempeño económico. Él no está hablando aquí desde la teoría, lo mismo por mi parte. Cuando hablamos aquí de dinero y cuando hablamos aquí de salud, es porque, pues, créanme que es el tipo de cosas que nosotros sabemos manejar y vamos a estar exponiendo todos estos espacios porque entendimos una cosa en la medida en que servimos con amor, en la medida en que entregamos información que a nosotros nos ha servido, en la medida en que podemos aportar información que ha generado cambios sustanciales en nuestra vida, créanme, si uno hace esto, el universo le retribuye con creces, ¿sí? Yo siempre digo, en términos cristianos, cuando tú sirves con amor, el Señor se encarga de lo tuyo. es así. Pues amigos, mucha gente se estaba despidiendo y agradeciendo toda esta información poderosa. Así es que sí, ya lo que dijimos para que no se alargue más, les mandamos un fuertísimo abrazo, que todos tengan una feliz noche y seguimos en muchísima comunicación. Amigo y hermano del alma, mi querido Germán, y gracias a todos los que se conectaron, te mando un fuertísimo abrazo.
Estamos en comunicación, que disfruten, que disfruten, que disfruten. Chao, chao. Buenas noches. Descansen. Cuídense.